Muy bien. Esa es la instrucción que dejó literal el autor el Salmo 5. Es un cántico para ser acompañado por instrumentos de viento en el marco del culto comunitario. Es decir, es un salmo para este momento, para rendir culto comunitario. Y es la instrucción que dejó el autor de dicho salmo. Un cántico que expresa la confianza y la dependencia de un hombre que encontró la gracia de Dios sobre su vida. ¿Recuerdan el tema de hace 8 días? Confianza y dependencia. En ese orden de ideas, estamos hablando de su autor, quien es el rey David, rey de Israel. Es el autor de este Salmo 5. Y es un salmo hermoso porque es bastante honesto. El rey David está atravesando un momento difícil en su vida. A veces uno cree, no sé, se piensa de pronto que ser rey es muy fácil, pero en realidad no lo es tanto. Y el rey, el monarca de Israel, está pasando por una situación difícil en su vida, en su corazón, porque es un momento que provoca ansiedad en él, tal vez muy similar a la que experimentaba el apóstol Pablo al escribir la segunda carta a los Corintios. David, en este caso, autor del Salmo 5, atraviesa por un momento que le provoca la necesidad de orar. Y esta oración, inspirada por el Espíritu Santo, se convierte o queda plasmada en las líneas de cada una de las estrofas del Salmo 5. Ahora, esta hermosa oración, este hermoso cántico, presenta algo hermoso y adicional, y es que presenta cualidades o características distintivas de dos tipos de personas posibles. No sé si usted lo notó cuando orábamos esta mañana a través del Salmo, pero hay dos grupos de personas las cuales describe este monarca de Israel inspirado por el Espíritu Santo. Y recuerde que David es tipología de Cristo Jesús, ¿no? En ese orden de ideas, es el Espíritu Santo inspirando a David para presentar una oración al Señor y al mismo tiempo presentarnos como iglesia en asamblea plena, en culto comunitario, dos grupos de personas. ¿Cuáles son esos dos grupos de personas que describe el Salmo 5? El primero de ellos es el hombre natural. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando en términos generales, ¿no? Varones y hembras en general. La categorización de hombre natural, es decir, la criatura caída, la criatura común. Es el primer grupo que presenta aquí el Salmo 5. Y el segundo grupo que observamos en dicho salmo tiene que ver con el grupo denominado, para efectos de esta predicación, el hombre que encontró la gracia de Dios. Estos son los dos grupos, y la propuesta hoy, hermanos amados, es que podamos escudriñar juntos el Salmo 5, atendiendo a cada una de las cualidades y diferencias expuestas en la perspectiva de estos dos grupos de personas. Es decir, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a analizar desde el Salmo 5 cualidades del hombre natural y al mismo tiempo características, mucho mejor dicho, del hombre natural y también características del hombre que encontró la gracia de Dios. ¿Amén? Amén. Listo, entonces, si les parece, demos paso a este primer tópico. Vamos a escudriñar el Salmo 5 desde la primera perspectiva, el hombre natural. Vamos a conocer al hombre natural, porque ahí el Salmo habla de un grupo interesante, el hombre natural. Pregunta orientadora para dar inicio a esta predicación en su desarrollo: ¿quién es el hombre natural? Mire, esto debería saberlo, esto deberíamos estarlo estudiando todo el pueblo de Dios. A mí me impacta,
esta palabra me impacta, pero a mí sí, me genera más que impacto, me aterra, ¿sabe, iglesia? Que hay congregaciones muy bellas, que tienen una intención muy hermosa en ciertos contextos, por ejemplo las misiones, que eso es muy necesario y muy bíblico, pero a veces los misioneros ni siquiera entienden esto. ¿Quién es el hombre natural? Las escrituras nos dejan ver claramente quién es esta persona. Mi propuesta en esta mañana es, antes de abordar el Salmo 5 y encontrar características del hombre natural, podamos presentarlo primero aquí en pantalla desde Romanos capítulo 5, verso 12. Acompáñenme en la pantalla. Dice, respondiendo Romanos 5, 12 a la pregunta ¿quién es el hombre natural? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ojo con esto, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto ¿quiénes? Todos pecaron. Aquí nos deja ver algo importante. Basándonos en la pregunta introductoria, ¿quién es el hombre natural? Ya nos damos cuenta desde las escrituras que el hombre natural somos todos. Es decir, solo por el hecho de nacer ya venimos en alguna medida siendo parte de este grupo denominado escrituralmente como el hombre natural. Ahora, ¿qué pasa con el hombre natural desde Romanos 5:12? Nos dice que, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿por dónde entró al mundo el pecado, hermanos? Pues piensen en una puerta. Piensen en una puerta. ¿Cuál fue la puerta por donde entró el pecado? Un hombre. ¿Quién es ese hombre? El primer hombre. Muy bien. Nuestro representante federalista. ¿Qué pasa? Pues básicamente nos narra aquí el pasaje que por dicho pecado de nuestro representante entró algo al mundo. ¿Qué es ese algo? El pecado. Y por el pecado sucedió algo no solamente en ese hombre representante, sino en toda la raza humana. ¿Qué sucedió? La muerte. Por el pecado pasó la muerte. Y mire, yo quise ser intencional al ponerlo en amarillo resaltado. Por favor, observe la pantalla. ¿Así la muerte pasó a Adán y a Eva solamente? Muy bien. Dentro de la ortodoxia pelagiana, esto sería una clase, ¿no? Pero no quiero hacer una clase de teología, pero sí hubo en algún momento, en un periodo de la historia, más o menos a finales del siglo III y comienzos del siglo IV, una persona llamada Pelagio, quien él básicamente niega Romanos 5:12 y dice, no, eso de la muerte pasada a todos los hombres no existe. El que murió fue Adán y Eva, pero los demás venimos en ceros, limpios, vivos, hijos de Dios. Y eso generó históricamente no solo una polémica, sino la necesidad de apologética desde la iglesia bíblica. Se levantan hombres llenos del Espíritu Santo, como lo fue en su caso Agustín de Hipona, quien convoca un concilio y dice, no, momentico, eso es una herejía. Es una herejía. El pensar que solamente hay pecado en Adán y en Eva, negar el pecado original, negar la condición del ser humano revelada en Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Es impropio. Es necesario entender que el hombre natural, ¿quién es? Absolutamente toda criatura que nace en este mundo. ¿Y cómo nace? Muerto espiritualmente. Aquí ya hay muchos problemas en términos teológicos. Muchos toman distancia con nosotros como Iglesia Bíblica Reformada. Porque esto, por alguna razón, dice John MacArthur, el doctor MacArthur,
que la gente por alguna razón hay una tendencia a no ofender desde el púlpito a las personas, no decirles cosas políticamente incorrectas para no ofender sus egos. Dice MacArthur, eso no puede ser. Lo mismo que dice el hermano Miguel Núñez, ¿no? Prediquemos la palabra de Dios. La gente ha ofendido toda su vida a Dios. ¿Por qué nos da miedo exponer Romanos capítulo 5, verso 2? Este es el hombre natural. El hombre natural está muerto espiritualmente. Ahora, miremos un poquito más abajo, ¿no? Primera a los Corintios 2:14, aquí en la pantalla nos presenta al hombre natural en concomitancia con Romanos 5:12. Pero el hombre natural, léalo conmigo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto lo entendemos bien si previamente lo conectamos con Romanos 5:12. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no percibe las cosas espirituales? ¿Por qué no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Por la razón que Romanos 5:12 presenta, porque está muerto espiritualmente. Para él son locura y no las puede entender. No las puede entender, dígalo conmigo, no las puede entender. No puede entender absolutamente las cosas espirituales, las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque para él son locura y porque se han de discernir espiritualmente, cosa que el hombre natural no posee. En ese orden de ideas, hermanos, para mí era importante, en este marco expositivo, responder esta pregunta antes de abordar las características que presenta el Salmo 5 del hombre natural, porque este es el punto de partida. Comprender que absolutamente todas las criaturas, al nacer, venimos en esta condición, todos los seres humanos. En ese orden de ideas, el Salmo 5 caracteriza al hombre natural con precisión, con mucha precisión. Lo invito a que me acompañe al Salmo 5 y leamos rápidamente el verso 4, por ejemplo, del Salmo 5. Y aquí vemos una primera característica del hombre natural, característica presentada en el Salmo 5. Dice, porque tú, recuerde que el Salmo 5 es una oración al Señor, ¿no? Un canto. Pero en dicho canto se presenta una primera cualidad del hombre natural. Tú no eres Dios que se complace en la maldad. Y ojo, ¿qué dice? El malo no habitará junto a ti. Primera cualidad o característica del hombre natural. No solamente que es malo, naturalmente hablando, sino que, número uno, no habita junto a Dios. Volvámoslo a leer, verso 4b. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo, dígalo conmigo, el malo no habitará junto a ti. Número 1. El hombre natural no solamente tiene una condición de maldad innata, sino que no habita junto a Dios. No habita junto a Dios. Esto es lo que le molesta a los pelagianos en el siglo IV, lo que le molestaba a Morgan Pelagio. Uy, ¿cómo le vamos a decir a la gente no solamente que la muerte pasó a todos los hombres y que todos son pecadores? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que no es espiritual y que está apartada de Dios? Y ahora, ¿cómo le vamos a leer el Salmo 5, verso 4b? Y les vamos a decir que no habitan junto a Dios. Pues, ¿cómo se los vamos a decir? Diciéndoselo, hermano. Como lo estoy haciendo yo acá, muy respetuosa y tiernamente. No yo, el Señor a través de su palabra. Esto es algo que necesitamos entender y conocer de entrada, hermanos. El hombre natural, número 1, no habita junto a Dios. No
habita junto a Dios. ¿Y por qué no habita junto a Dios? ¿Y cómo así? ¿Por qué? Bueno, ahí dice por qué. Porque tú, verso 4, dice el Salmo 5, no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Y cuál es la condición del hombre natural? Muerte espiritual, maldad en su esencia. Y Dios es santo, santo, santísimo, mi amado hermano. Por dicha causa, el hombre natural no habitará junto a Dios. Mire, históricamente, cuando usted estudia la historia del cristianismo, ya pasamos de cristianismo a cristiandad. Y en la cristiandad se suscitan cosas como las siguientes. Algunos, los cristianos bíblicos, se aferran al concilio que convoca Agustín de Hipona y entendemos lo que significa ser cristiano. No podemos arrancar las páginas de la Biblia. Por causa del pecado un hombre pasó la muerte a todos, y cierto círculo, más bien muy pocos, a comparándolos con el otro grupo, los pelagianos, se mantienen en las escrituras, el otro grupo se convierte en cristiandad. Y la cristiandad niega en absoluto lo que está presentando el Salmo 5, verso 4. ¿Cómo es que es posible? El hombre habita con Dios, sí, el hombre nace y habita con Dios, dicen ellos. Pero dice la Escritura que el hombre natural no habita con Dios, es decir, naturalmente no tiene absoluto interés. Ojo con esto, el hombre natural no tiene absoluto interés en buscar el rostro de Dios. No es natural en la criatura buscar el rostro de Dios. El término habitar, que usted lo encuentra en el verso 4, ve aquí en el Salmo 5, es sinónimo de morar. ¿Qué piensa usted cuando hablamos de habitar? Habitar es morar, sinónimo de vivir, residir. ¿Residir en dónde? ¿Con quién? Residir junto al único Dios verdadero. Este hombre, el hombre natural, tal vez profesa devoción por alguna deidad, sí. El hombre natural profesa devoción por alguna deidad, pero naturalmente no profesa una devoción por la persona del Dios verdadero en su Hijo Cristo. Importante lo último que acabo de decir, porque es probable que el hombre natural quiera acercarse al Dios verdadero o a otras deidades, pero naturalmente, por su condición caída, no es normal que tenga una necesidad o una, ¿cómo decirlo?, afinidad con la persona del Hijo de Dios. El hombre natural, mis amados hermanos, no habita con el Padre. ¿Por qué? Porque repele al Hijo y lo hace naturalmente. Esto por las circunstancias presentadas anteriormente. Miremos nuevamente la pantalla, permíteme ser insistente, pero es necesario, iglesia. Primero a los Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿De qué cosas está hablando? ¿Qué es del Espíritu de Dios? Hermanos, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? El propósito del Espíritu Santo no es la gloria para sí mismo. Eso no es cosa de Él. El propósito del Espíritu Santo es guiar al pueblo de Dios a la persona del Hijo, quien es Cristo. ¿Y qué sucede aquí en 1 Corintios 2:14? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para él son locura. ¿Qué cosas son del Espíritu Santo? Cristo mismo. Es decir, lo que tiene que ver, lo que es concerniente al Espíritu de Dios, a la persona de Dios en su Espíritu, es guiar a Cristo, el único camino al Padre. Y el hombre natural, hermanos, no percibe lo que es del Espíritu de Dios. Es decir, para él es una locura creer naturalmente en Cristo Jesús. Esto también sé y entiendo muy bien, hermanos, que
fuerte. Pero naturalmente, hermanos, el hombre, valga la redundancia, el hombre natural, por las circunstancias presentadas en pantalla, no habita junto a Dios. Me gustaría que lo volvieran a leer. Salmo 5, verso 4b. El malo no habitará junto a ti. Ahora, en la vida del hombre natural no cabe en lo absoluto la posibilidad de convivir con el Dios de la Biblia en la persona de Cristo. Pues Cristo no se acomoda a su naturaleza, me refiero a la naturaleza del hombre natural, baja la redundancia, que es carnal y no espiritual. Por dicha razón, no habita junto a Dios. Ahora, hay una segunda característica del hombre natural. Usted la encuentra en el verso 4a y en el verso 9b. Miren su Biblia, por favor. Verso 4a, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y mire el 9b, la parte b del verso 9. Sus entrañas son, refiriéndose al hombre natural, sus entrañas son maldad. ¿Cuál es el, dirían los matemáticos, cuál es el común denominador ahí? Maldad. Verso 4 y verso 9. En ese orden de ideas la pregunta es, ¿cuál es la segunda cualidad del hombre natural? La maldad. La maldad. Número 1, no solo no vive junto a Dios, aunque él cree que sí, ¿no? Está engañado. Esa podría ser otra cualidad, pero no la presenta el Salmo 5, está engañado. Él cree que sí, que él vive junto a Dios, pero no vive junto a Dios. Y segunda cualidad la presenta aquí claramente, no solo el verso 4, sino el verso 9. Sus entrañas son maldad. Cuando yo leía esto me parecía tremendo. Sus entrañas. Ese término entrañas me parece tremendo. Es decir, dentro de sí, el hombre natural en su esencia viva tiene un amor especial. Ojo, la palabra clave es amor y la usa Juan capítulo 3, verso 19. Porque el hombre natural ama el mundo. Lo ama y por eso es la condenación. Porque el mundo amó más las tinieblas. Las tinieblas son maldad, hermanos. Y el hombre natural, en su condición caída, en su muerte espiritual, desde que nace, lleva dentro de sí, en su esencia, en sus entrañas, es el término que usa el Salmo, ¿no? Un amor especial por lo malo. Dirían los filósofos, es ontológicamente malo. La palabra ontología tiene que ver con el ser mismo, si se quiere ser técnico. Es la ontología del hombre natural, es el ser caído en su esencia y en sus entrañas completamente malo. Verso 4 y verso 5, Mauricio, pero ¿por qué nos enseña eso? Porque ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la primera parte del Evangelio. Díganos que somos buenos, que el hombre es bueno. No, hermanos. No hay bueno ni siquiera uno, dice la palabra, ¿no? Solo Cristo. ¿No? Esto nos cuesta tanto por nuestra condición natural y por el contexto moderno en el que vivimos, ¿no? Herencia de la modernidad es tener al hombre como centro y eje fundamental de todo y considerarlo bueno. Yo no puedo traer personas a la iglesia para que les digan que les lean eso. Los ofende. Hermano, no es ofender, es amar, es decir la verdad. No solamente la cualidad del hombre natural es estar separado de Dios, no vive, no convive, no habita con Dios, sino que en segunda instancia su esencia, su ontología es de maldad. El hombre natural
se cuestiona lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Hay un filósofo argentino contemporáneo que escribió un libro muy interesante, que es un libro bestseller de la feria, la Filbo, la Feria del Libro en Bogotá. Llenó. Y es un pensador que hace algo interesante, y es que presenta desde la filosofía y desde la sociología características de la posmodernidad. A mí me gustó mucho, lo estoy leyendo. Y me gusta mucho que este personaje, que además es cristiano, es hermano en la fe, logra hacer un estudio interesante y presenta características propias de la posmodernidad. Hay muchas, pero puntualmente habla del relativismo. Eso es propio de nuestro tiempo, del ser posmodernos, el relativizarlo todo. También cuestionar la verdad. Eso es muy del posmoderno. Todo es relativo y no hay verdad absoluta. La corriente posmoderna parte desde esa mentalidad. No existe una verdad absoluta, absolutamente todo es relativo. Además que todo eso filosóficamente es una contrariedad, ¿no? Porque decir que no existe una verdad absoluta estoy diciendo la verdad, ¿no? Entonces hay un tema como complicado. Pero ¿cuál es el punto? Que el hecho de ser posmoderno es que esto nos compete a nosotros, porque nos tocó este tiempo, hermanos, el tiempo posmoderno. Y al ser posmodernos vivimos bajo esa corriente estructural del relativismo y la negación de la verdad. ¿Sabe qué ocurre con el hombre natural posmoderno? Que adicional al ser natural, por ser posmoderno, cuestiona absolutamente todo desde lo relativo y desde la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Pero qué es lo malo? Y ojo, ¿por qué presento yo este ejemplo, hermanos? Porque el punto número 2 nos dice que el hombre natural en sus entrañas es maldad. ¿Qué haría el hombre natural posmoderno? Preguntar, ¿y qué es maldad? Es que eso es relativo. ¿Qué es malo? La respuesta a esa inquietud de lo que es malo está en la Biblia. La palabra de Dios es la estructura y referente moral, ético y vivencial de lo que es bueno y de lo que es malo según Dios, el Dios de Jacob. Pero ¿saben qué sucede? Y está profetizado en las Escrituras, que en los últimos tiempos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En ese orden de ideas, característica del hombre natural no solamente es que no habita con Dios y Dios no habita con él, sino número 2, él es maldad, pero él no lo acepta, lo relativiza. No, yo no puedo ser malo. ¿Qué es ser malo? Pero eso es para usted, Mauricio, o para ustedes, los que leen la Biblia, pero para mí eso no es malo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El hombre natural tiene por praxis vivir en contravía a la gran mayoría de los preceptos bíblicos expuestos por ¿quién? Hablo de la ley moral. Por el Hijo de Dios. ¿Quién es? Cristo. Y el hombre natural tiene dicha tendencia a llevar la contraria a la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque sus entrañas son maldad. Y porque Cristo es todo lo antónimo a la maldad. Todo lo antónimo a las tinieblas. Cristo es la luz del mundo. En ese orden de ideas, absolutamente todos los seres humanos, solo hay que nacer, hermanos, para venir con esta perspectiva. Ya usted va a ir entendiendo más adelante, porque esto no pretende ser existencialista ni ningún momento. Hay gracia. El hombre encontró la gracia. Pero ya voy para allá. Sin embargo, lo ayudo con ese adelantico para que no se me... Ahí van 2 puntos importantes. El hombre natural tiene por praxis vivir en contravía a los preceptos
expuestos por el Hijo del Dios verdadero, el Dios de Jacob, quien es Cristo. Ahora, pues, el hombre natural construye su propia moral. ¿Qué está mal? ¿Qué es el malo? Yo no soy malo. El malo es usted. El malo es él, el malo. Yo construyo mi propia perspectiva de lo que es bueno y malo. Eso no es propio del hombre natural. Ahora, continuemos. El Salmo 5 nos presenta un tercer elemento o característica del hombre natural. Usted lo encuentra en el verso 5, léalo conmigo. Dice el verso 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. No estarán delante de tus ojos. ¿Qué pasa con el hombre natural? Pues que no está delante de los ojos de Dios. Esto por una razón. El término insensato, etimológicamente hablando, en el hebreo original, usted lo encuentra con el término alaj, insensato, alaj, con H y J. Y esto traduce orgulloso. Por alguna razón, Casiodoro de Reina, el Cipriano de Valera, le colocaron insensato. En el hebreo utiliza alaj, orgulloso. Y por dicho orgullo no está delante de los ojos de Dios. ¿Cómo así orgulloso? Pues orgulloso de sí mismo. Mire, un ejemplo de eso es el mes de junio, ¿no? En el marco de la posmodernidad. Decidieron colocarle el mes de junio el mes del orgullo. ¿Sí sabía eso? En términos terrenales se celebra eso. Nosotros, el mes del orgullo. Y por dicha causa, por ese orgullo, ¿qué es el orgullo? Pues es básicamente la condición de estar enamorado de sí mismo, de la conducta, de la naturaleza, la cual se profesa. El hombre natural no solamente, punto anterior, está permeado de maldad desde sus entrañas, sino que se siente orgulloso de dicha realidad. Y por esa causa el Señor no lo mira, no lo ve, porque Él es santo, santo, santísimo. Mira, hay otro pasaje en las Escrituras, no recuerdo puntualmente cuál es, pero dice que el Señor se resiste al orgulloso, le fastidia. Es aquel que está enamorado de su condición caída, de su esencia, y que desde su responsabilidad en dicho hombre natural, en él subyace una actitud de altivez que determina voluntariamente una decisión a no estar con el Señor. Naturalmente. Con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, encarnado en su Hijo, en la persona de su Hijo, ¿quién es? Cristo Jesús. Es decir, aborrece al Señor orgullosamente y también el Señor lo aborrece a él. ¿Sí lo notó? Versículo 5, volvámoslo a leer. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Uy, ¿cómo así que Dios aborrece? Ese no es el Dios que a mí me enseñaron. Bueno, hermano, Dios aborrece. Aborrece. Y eso es justo. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El término aborrecer, desde la etimología hebrea, es el término sané, sané. Y es un antónimo del hebreo ahab, que significa amar. Es decir, es el antónimo de amar, odiar. En otras traducciones no dice aborrece, sino odia el pecado. Odia. ¿Quién? Tanto el hombre natural a Dios como Dios al hombre natural en su condición caída. Uy, no, Mauricio, esto sí ya la rompió, ¿no? Porque, ay, pero a mí, Juan 3:16, esa es la teología. De tal manera amó Dios al mundo, y sí, nadie está negando la gracia, ya vamos para allá. Ya vamos para allá.
Pero antes de pasar a la gracia, hermanos, es importante entender la antropología bíblica, la condición del ser humano naturalmente hablando. Hay un rechazo santo de parte de Dios a mirar, a poner sus ojos en el orgulloso, en el hombre caído. Y luego dice, bueno, uno lo entiende también en el verso 5b, ¿no? Porque Dios no mira a esta persona. Verso 5b, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué los aborrece? Porque el hombre natural practica la iniquidad. Esto significa que voluntariamente practica el pecado. Es una praxis de vida, la iniquidad. La iniquidad viene del hebreo aben, que traduce depravación. De ahí los teólogos de la Reforma plantean el primer punto de las doctrinas de la gracia, ¿no? Depravación total. Uy, esa palabra es muy fuerte, hermano, eso es el hebreo, está en la Biblia. Practican depravación. En ese orden de ideas, comprende uno esta característica del hombre natural, no está delante de los ojos de Dios. Ahora, vayamos al verso 6 y el verso 9 para avanzar. Verso 6 y verso 9. Hay otra cualidad aquí del hombre natural, en el 6 y en el 9, Salmo 5. Dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará el Señor. Y el verso 9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. En el 6 dice que hablan mentira y en el 9 que no hay sinceridad. ¿Cuál es el común denominador del hombre natural en este punto? Hablan mentira, no son sinceros. ¿Cuál es la diferencia entre mentira y sinceridad? Pues que la mentira tiene que ver con un estilo de vida del hombre natural, y es que para todos están echando cuentos. O sea, es normal, es natural mentir. ¿Usted dónde estaba? Allá, pero no estaba allá, estaba allá. Y pues normal, o sea, no siente en absoluto que se esté mal. Antes lo ve bueno, ¿no? Es que yo soy abeja, yo manejo las cosas, o sea, trata de justificar algo que se llama mentir, cosa que no le agrada al Señor. Jaime Garzón fue un, yo diría que un gran activista social aquí en nuestro país, en Colombia, y una vez lo entrevistaron y a él le preguntaron, ¿a usted qué le molesta a los colombianos? Y él así muy bravo con sus dientes, así como él era, estaba como bravo, decía, uy, a mí me molesta que los colombianos nunca decimos la verdad, siempre practicamos la mentira, vea. Y ponía el siguiente ejemplo, él decía, el colombiano es así, si va a vender un carro, no le da el precio que es honesto, sino le mete $1 milloncito de más para ver si cae. Ese es el ejemplo que él ponía en la entrevista. Y uno lo piensa y es verdad, es cultural, ¿no? Hablando de nuestro contexto colombiano. Pero no es solo cultural, es natural en el hombre caído. Lo que pasa es que nosotros, colombianamente hablando, lo asumimos como ser abejas. Es decir, lo vemos como bueno, pero no es bueno, es mentira. Y versículo 6 nos dice que el hombre natural habla mentira. Ahora, la sinceridad a la cual se refiere el verso 9 tiene que ver o apela a los momentos de religiosidad del hombre natural. Cuando quiere ser religioso en su naturaleza, no es sincero. Es una religiosidad no sincera. Este es el que dice ser religioso, dice ser creyente, dice practicar una fe, pero en realidad no hay una sinceridad en su corazón. Para finalmente, a mí me parece tremendo, ¿no? En este punto, en el verso 9,
Dice la parte B del verso 9, que la boca de ellos no hay sinceridad y que sus entrañas son maldad, ¿de acuerdo? Pero luego dice, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Usted ha visitado, yo no sé, yo no lo he hecho y no quiero hacerlo. Oler un cadáver, no sé, de un sepulcro abierto. Yo nunca he olido un sepulcro abierto, pero yo me imagino que es oler muy mal. Ahora, dice que la boca de estas personas no se refiere al mal aliento, hermano. Se refiere, ¿por qué dice eso? Esto tiene teológicamente mucho sentido. Por lo que usted está viendo en Romanos 5:12. Dentro de él hay un cadáver, hermano. Está espiritualmente muerto. Cuando abre su boca, de la abundancia del corazón habla la boca, dice el proverbio. Pues claro, si hay muerte espiritual, hay un cadáver adentro y hiede cuando habla. Hiede. Este es el hombre natural. Y hay un versículo 10, hay una característica final del hombre natural. Léalo conmigo. Salmo 5, verso 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejeros, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque ¿qué? Se rebelaron, gracias a las mujeres que responden, se rebelaron contra ti. El hombre natural, pues se ha rebelado contra Dios. O sea, es naturalmente rebelde. Es la condición propia del que simplemente nace. Condición natural de los hijos de Adán y Eva, ser rebeldes. Dice, esto está muy chévere, mire la pantalla, Salmo 53:3, el Salmo 14:3 y Romanos 3:12 dicen lo mismo. ¿Qué dice? Debe ser muy importante para que haya un énfasis en las escrituras en 3 pasajes. Dice lo siguiente, todos se han revelado. En esta versión dice desviado. Aún se han corrompido. Pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes se revelaron? ¿Quiénes nos revelamos? Todos los seres humanos. El hombre natural nace rebelde, nace desviado, aún se ha corrompido. Y vean, no es que haya algunos buenos, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Normalmente es propio del hombre natural ignorar esto y creer todo lo contrario, se cree bueno. Alguien me decía esta semana, no me acuerdo quién, es que a mí me cuesta, yo soy bueno, a mí me cuesta creer que yo soy mala, yo soy bueno. No eres bueno. Pero no te lo digo yo, hermano. No, de hecho no eres, no, vea, escúcheme, no somos buenos. Naturalmente, yo también calo, hermanos, porque dice que absolutamente todos nacemos desviados. No hay absolutamente uno que haga lo bueno. En ese orden de ideas terminé el culto. Muchas gracias, nos podemos ir. No, sería terrible, ¿no? Sería terrible terminar el culto aquí porque, ¿cómo así? O sea, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Repasemos. El hombre natural, característica número 1, no habita junto a Dios. O sea, soy ya ahí para arriba, ya hay que. Número 2, sus entrañas son maldad. Número 3, no está delante de los ojos de Dios. Número 4, habla mentira y no es sincero. Y número 5, es totalmente y naturalmente rebelde. No podemos terminar el culto acá, ¿no? Aunque esta es la radiografía que presentan las escrituras del hombre natural desde el Salmo 5 y desde otros pasajes que hemos revisado, allí es donde uno dice, Señor, ¿y qué nos queda? ¿Y entonces qué hacemos? Escúcheme esto, mi amado hermano. Este punto al cual hemos llegado, o en dicha condición será necesaria la inmediata aparición de la gracia y la misericordia divina.
sobre el desdichado hombre natural. Voy a repetir esta idea porque es importantísima. En este punto de la predicación de hoy, en esta condición, se hace necesaria la inmediata aparición de la gracia y la misericordia divina sobre el desdichado hombre natural. Quiero que me mire aquí y me ponga mucha atención, por favor, porque aquí viene algo muy importante en esta predicación, y es la cura. La cura. ¿Cuál es la cura? Estamos hablando de que el hombre naturalmente es rebelde. ¿Rebelde a quién? Pues a Dios, está desviado, apela desde su rebeldía consumada al consejo divino, a la sabiduría divina. El hombre natural normalmente dentro de sus entrañas tiene aberración por las Sagradas Escrituras porque contienen la revelación divina y él naturalmente es rebelde a ello. Por eso quiere otra Biblia, otra escritura, por eso se inventa que en el monte de Cumora hay un libro que un ángel llamado Mormón le guió y usted va y mira y tiene otras cosas ahí, porque él naturalmente necesita otra revelación, porque esta es rebelde a esta revelación naturalmente. Necesita una cura, el hombre natural. Y dicha cura, escuche con atención, iglesia, hermano en Cristo. No los puedo dejar aquí. Dicha cura será la predicación del Evangelio de Cristo. La predicación del Evangelio de Cristo, la que podrá traer, es que el Evangelio es lo único que podrá traer, reconvenir, transformar, vivificar a la criatura natural que acabamos de presentar desde el Salmo 5. Es el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo. La única razón, como lo exponía el doctor Núñez en la tesis, ¿no? El Evangelio trae vida. A mí me sorprende, yo le decía a mi esposa, en algún momento de nuestras vidas, veíamos unos jóvenes que les preguntábamos, bueno, ¿usted qué hace? Yo soy misionero. Ah, tan chévere. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu misión? Les pregunté. Sí, nos pareció tremendo, ¿no? En ese momento nosotros no éramos bíblicos y pues lo dejamos pasar, pero después ya con el tiempo el Señor nos llama a la gracia y lo analizábamos con mi esposa. La respuesta de estos jóvenes fue la siguiente: nosotros somos misioneros y nosotros jugamos con los niños. Era en Bolivia. Vamos a Bolivia y jugamos con los niños y llevamos tamales y cantamos canciones. Mira los videos. Y nos mostraban, de verdad, nos mostraban los videos y con la guitarra y cogidos de la mano jugando con los niños. Y yo decía, pero qué, Dios santo, o sea, están jugando, y eso está muy bien, listo, en el marco de una escuela, en el marco de un colegio. Pero, hermanos, ¿qué es ser un misionero? Y le pido al Señor que nos dé misioneros aquí, en nuestra iglesia local. ¿Cuál es la misión de un misionero? ¿Ir a jugar con los niños? Esa es la misión de un pedagogo. Hermano, cuando la iglesia entienda la condición, la antropología del Salmo 5 del ser humano, inmediatamente la iglesia, el verdadero cristiano, por eso Charles Spurgeon, el pastor bautista reformado, decía, dudo de la vericidad de un cristiano que no predica el Evangelio, porque un verdadero cristiano necesita predicar el Evangelio, porque entiende la antropología de las personas que tiene cerca. ¿Cómo se le ocurre a uno como cristiano que le paguen tiquetes con tanto esfuerzo, una comunidad me pague los viáticos, la comida, para yo irme a jugar con los niños o con los jóvenes o con la gente? Eso no es una misión. La misión del verdadero cristiano no es ir a jugar o a entretener. Eso no es ser misionero. La misión del creyente, entendiendo
Muchas veces esto no lo hacen porque sean de mala fe, es porque ignoramos, nos falta estudiar las Escrituras. Y como no estudiamos la Biblia, creemos que ser misionero es viajar rico, comer en McDonald's con mis amigos misioneros y luego ir allá al barrio pobre y untarme así, porque es que yo sí voy a las comunas y a las pobres. Mi hermano, el misionero no necesita viajar, aquí está la misión. ¿Cuál es la misión? Predicarle el Evangelio a toda la criatura que se le atraviesa. ¿Por qué? Porque la cura será la predicación del Evangelio de Cristo la que podrá traer la posibilidad de reconvenir, transformar, vivificar a la criatura natural. Tacho, ¿quién vivifica? Acuérdese el apóstol Pablo, según a los Corintios. Nosotros solo somos mensajeros. El que vivifica, el que escribe con su dedo, con su espíritu, no en tablas de piedra con tinta. Esto tampoco lo entendían los corintios. Sino con su espíritu en el corazón, es el Espíritu Santo. Amén. El misionero, el evangelista, el cristiano de Santa Gracia aquí sentado, tiene una labor, tenemos una labor. Estudiar, escribirnos en la academia teológica. Dejemos la pereza, latinoamericanos. Seamos honestos, delante del Señor somos perezosos. Aristóteles le dice a su hijo, le pregunta a su hijo Aristóteles, ¿quién es el vulgar? Papá, ¿quién es el vulgar? Y Aristóteles le dice, el que entrega su vida al placer. ¿Quién es el menor de edad? El que entrega su vida al placer. Ese es el latinoamericano. Y esto no le va a gustar a muchas personas. Pero yo hago mi mea culpa. Culturalmente somos perezosos, menores de edad y vulgares, porque nos da pereza estudiarla. Eso sí queremos viajar, ir a las misiones, comer en McDonald's y sentirnos en nuestra conciencia como que yo soy el Mesías ahí, como el iluminado. Hay gente que tiene la oportunidad de ir a Cuba, a Bolivia, a Argentina, a Europa, de verdad, a hacer nada. Y el Señor los llamará a cuentas. Teniendo todas las oportunidades para no ofender a la gente. Hermanos, no es ofender a la gente, es amar a la gente. Y amar a la gente es presentarles la oportunidad y posibilidad del mensaje que escribió un mensajero, quien es Cristo, el cual trae una cura. Él mismo es la cura, la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y quien me sigue no andará en tinieblas, porque el hombre natural está en tinieblas. Desafortunadamente, mientras nosotros estamos durmiendo, pasándola rico, los pelagianos, que simplemente son servidores de Satanás, han hecho un mejor trabajo, ¿saben? ¿Cuál es la prueba de ello? Que la gente, nuestro contexto, cree que está bien, que son espirituales, que no necesitan venir nunca a ningún lado, que Dios conmigo, yo con Él, yo estoy bien, más bien mi casa, mi apartamento, mis arriendos, mi finca, mi piscina, mi familia, mis hijos. El pelagiano ha trabajado fuerte. Mi empresa, mi vida, el yo. Yo no puedo ni quiero extenderme, hermanos, pero cuando el hombre halla la gracia de Dios, ¿cómo se llama esta prédica? El hombre que encontró la gracia de Dios. Cuando el hombre encuentra la gracia de Dios, ¿sabe qué sucede? Rápidamente suceden 5 cosas que están en el Salmo 5. Número 1, mire el verso 1 al 3, por favor. ¿Qué sucede cuando aquel hombre natural halla la gracia de Dios? Verso 1 al 3, Salmo 5. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir.
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué ve usted ahí? El hombre que halla la gracia de Dios, número 1, busca el rostro de Dios. Busca al Señor. Ay, Mauricio, otra vez nos va a hablar de oración. Hermano, pero es que... Mire, vea. Esto está chévere, ¿sabe por qué? A mí me encanta el Salmo 5, doy gloria a Dios, porque usted ve los primeros 3 versos, no una persona orando porque toca, como que orar es una tragedia, sino que el hombre que ha sido llamado de muerte a vida por gracia, disfruta orar, pasar tiempo con Dios. Mire tan rico que habla David con el Señor. Esto no lo hace el hombre caído. ¿Se acuerda cuál fue el punto? Uno de los 5 puntos del hombre natural, que está lejos de Dios. ¿Se acuerda? Tanto voluntariamente no quiere ir nunca, Dios no, como Dios lo repele. Pero en este caso, el hombre que ha hallado la gracia de Dios disfruta buscar el rostro de Dios, pasa tiempo con el Señor. A mí me fascina ver cómo él habla, ¿no? Le dice al Señor con toda confianza, le dice, Señor, escucha mis palabras. Como cuando un hijo le dice, papi, escúchame, escúchame. O como cuando el esposo habla con la esposa y dice, escúchame, hermosa, escúchame, amor, escúchame. Hablan, pasan tiempo juntos y es un tiempo sabroso. Me encanta porque David, si usted le hace exégesis al texto, David está re angustiado porque hay unos... Mire, por ser pueblo de Dios había unos pueblos re hostiles que los detestaban y los estaban invadiendo. Y es que, hermano, vamos a ser honestos, en esa época la guerra es la guerra y eso no son invasiones así diplomáticas, eso era a usar mujeres, a matar a los hijos. Y él como monarca está angustiado porque tiene muchas personas, muchos contextos políticamente hablando hostiles. Y él tiene angustia. ¿Y sabe qué hace el hombre que halla la gracia de Dios? Busca al Señor. Y le cuenta su aflicción, le cuenta su adversidad. Mi Señor, escúchame por favor. Está atento a mi clamor, Rey mío y Dios mío. Quiero contarte. Y habla rico con Dios y lo disfruta. Esta es una primera cualidad del hombre que halló la gracia de Dios. Se comunica puntualmente. Hay varios verbos acá. En esos 3 versículos está el verbo hablar. Hablan palabras, se comunican con el Señor. Está el verbo gemir, ¿sí lo nota? Porque es que una cosa es hablar y otra cosa es gemir. Ya hay una confianza. Gemir es cuando yo hay emocionalmente una situación que yo no le expreso a cualquiera que no le tengo confianza. Yo puedo gemir, llorar, clamar, ese es otro verso, con alguien con el cual yo visito recurrentemente y tengo una intimidad y una confianza. Y el hombre que ama al Señor, el que ha sido por gracia transformado en su naturaleza caída, los 5 puntos anteriores, ahora sí busca el rostro de Dios. Clama, ora, gime. Tiene por rey, es que ahí lo dice, versículo 3. ¿Quién es su rey? Dios. Mentiras, versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Busca el rostro del Señor y lo tiene por rey. ¿A quién? A Cristo Jesús. Es Rey y Señor de su vida. Cuando estamos estudiando los 5 puntos de la antropología del hombre natural, ¿quién es el Rey y Señor de la vida de esta persona? Él mismo, porque Dios está lejos y Él de Dios. Pero aquí, el que halló la gracia de Dios, el hombre que encontró la gracia de Dios, ahora busca el rostro de Dios desde su responsabilidad y lo encuentra, que es lo mejor.
Encuentra el rostro de Dios. Algo, escudriñemos más a profundo. Verso 1 al 3. Entran a la habitación de Dios. Esto me parece hasta poético. Entran a la habitación de Dios. Señor, ayúdanos a entender esto. Mire el versículo 1 al 3. Especialmente, tacho primero. Sí, el 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Mijo, veas que de verdad no es como entrar a la oficina o se ven en una cafetería. Por eso era importante. Yo tenía pensado dividir esta prédica en dos. Yo le decía a mi esposa ayer, por cuestiones de tiempo, pero no se puede. No se puede. Es necesario, mire, para el hombre que haya la gracia de Dios, tiene la oportunidad, a diferencia del hombre natural, el cual los ojos de Dios ni siquiera se ponen sobre él. Este es todo lo contrario. Este tiene entrada a la habitación de Dios, a la casa del Señor. No a la sala. No a la sala. No a la puerta, ¿no? Como si llegara a un domicilio y usted, no, usted abre la puerta. ¿Qué buenas? ¿Qué necesita? No. Entran a la casa de Dios. ¿Y por qué entran? Porque el Señor los conoce. Porque no son extraños para Él. Hijo, bienvenido. A los que nos fuimos de la casa, ¿no? Entenderemos este siguiente ejemplo. Y uno va a visitar a los papás y los papás lo esperan a uno con tanto amor y con buena comida y hijo, y viniste. Miren, mamás, es todavía más lindo con el Señor, con el respeto de los padres, porque estamos hablando de la persona de Dios que nos da entrada. Es decir, hay una relación muy linda. Entrar a la habitación del Padre, y esto es posible porque venimos en el nombre del Rey, verso 3, y Dios. ¿Quién es? Cristo. ¿Por qué podemos entrar a la casa del Padre? Porque Cristo mora en nosotros. Si no, nadie entra a la casa del Padre. No es porque seamos maravillosos, porque seamos mejores que cualquiera, porque humanamente somos tan atractivos y tan bien hechos. La princesa de Dios, el príncipe de Dios, que Dios no se resiste a ti, campeón bello. Él no se resiste. No, mire, eso no es bíblico, hermano. Al contrario, damos asco. En serio, es hedor. Pero tenemos entrada no por nosotros, sino por Cristo en nosotros. Hagamos la gracia. Ahora, número 2. No solo buscamos el rostro de Dios, quienes hemos hallado la gracia, sino que, versículo 7, leamos juntos el 7, pues ya lo leímos, ya me había adelantado, pero entran a su casa, pero entran a una cosa. ¿A qué? Adorar, diga conmigo, adorar. Y la clave está después de adorar. Adorar hacia tu santo templo. Hermano, miren aquí un momento. ¿Quién es? La palabra templo se refiere en las lenguas al Sukkot. El hebreo Sukkot. Sukkot, tienda, tabernáculo o templo. ¿Tipología de quién? Cristo lo enseñó. De Él mismo. Es que aquí está la teología clave, la teología bíblica perfecta. Vamos a adorar, versículo 7b, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Quién es el Sukkot perfecto? El templo. ¿Por qué Cristo es el templo? Porque es el único lugar donde mora la presencia de Dios.
Es el templo, el lugar en donde la presencia de Dios viene, desciende, y en dicho lugar el pueblo de Israel se reúne con su Señor. Ese templo es Cristo. El único lugar posible donde el Israel de hoy, que es usted y soy yo por la gracia de Dios, podemos encontrar lugar de morada con el Dios de Jacob, es su templo. ¿Quién es? Cristo. Esto es cristocéntrico. Por dicha razón, número 2, no solo buscamos el rostro de Dios, sino que entramos a la casa del Padre a adorar. A eso vamos. A adorar. No a buscar milagros, no a buscar favores, no a buscar... De esto nos tenemos que guardar quienes aspiramos a servir, ¿no? Del ego, ¿no? Porque hay quien anhela el púlpito, las misiones o lo que sea que quiera hacer la adoración para sentirme que yo estoy haciendo y yo estoy... Y no se trata de eso. Nosotros no buscamos lo nuestro, buscamos a Cristo, adorarlo a Él, nuestro Rey y Dios. No que me miren a mí, me reconozcan. A mí esto es algo personal, puede ser un pecado mío o puede que sea celo santo, pero yo detesto, hermano. Mire, yo aborrezco tanto, a mí me saca hasta la piedra cuando yo abro a veces mis redes sociales para alguna situación y uno mira post de predicadores que gran reunión de no sé qué y se ponen así en corbata, es la mejor foto, ¿no? Con Photoshop y toda la cara así. ¿Para qué? O sea, ¿usted quién se... ¿Para qué muestra usted? O con la esposa, pero siempre así como ellos mostrándose. ¿Qué necesidad hay de mostrar? Nosotros, mire, el que ha sido llamado a la gracia de Dios, busca el rostro de Dios y va a adorar al Señor, no al mismo. No busca lo suyo propio. El hombre natural hace todo lo contrario, no va a la casa, dice que va a adorar, pero en realidad dentro de su corazón y solo lo sabe el Señor. Pero es claro, va en busca de algo adicional, algo para sí. Ahora, no está mal, hermanos, no me malinterprete, por favor, no está mal ir a la casa del Señor a pedir. A Él le encanta. A los padres les encanta que sus hijos les pidan. El punto aquí es que la prioridad de aquel que ha sido llamado de muerte a vida por gracia será adoración al Señor. Estas personas tienen por estilo de vida adorar constantemente, agradecer, alabar el nombre sobre todo nombre que es Cristo. Con sus vidas tienen marcado a Cristo en todo momento. Mire, ¿sabe? No es solamente la entrada al templo, sino que en todo su quehacer diario saben adorar al Señor. Saben reunirse con otras personas de igual condición para practicar la acción de adorar con sus vidas. No solo en la iglesia, ¿no? Sino en la vida misma. En la vida misma. Adoran al Señor. Avancemos, hermanos. Versículo 8, Salmo 5, verso 8. Quien encontró la gracia de Dios dice acá: guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Léalo conmigo. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. El que halló la gracia de Dios es guiado y corregido por Dios. Guiado y corregido por Dios. Verso 8. Es la persona del Dios verdadero quien les guía a la santidad, a la separación del hacer pecado, les instruye, les corrige cuando están descarriándose, cuando tropiezan en el pecado accidentalmente o por descuido, porque nosotros somos pecadores accidentales o por descuido. ¿Ok? Quienes hemos hallado la gracia de Dios no practicamos el pecado. Somos ovejas y la oveja a veces es torpecita y se tropieza, cae accidentalmente. Ninguna oveja, yo no sé si usted ha visto fotos de ovejas enredadas en los
alambres, que en el rebel, que unos alambres. Mires, esas fotos son chistosísimas. Pero yo estoy seguro que ninguna oveja se levanta y dice, ay, hoy me voy a enredar en el cable, y sale corriendo y se enreda. Ella está ahí porque es torpe. No quería, pero es que es torpe y está enredada. Bueno, eso le pasa a una oveja. Y el punto acá, hermanos, es que en esos momentos somos guiados y corregidos amorosa y tiernamente por el Señor cuando nos estamos descarriando. Llega el pastor, esto hay videos, hermano, en realidad esos son los videos que yo veo, ¿no? Bueno, qué extraño, pero usted en YouTube ahí mire, y usted, el pastor llega con la máquina esta de pelar la lana, y la oveja se pone brava, de verdad se molesta, empieza a hacer ruido, eso no le gusta, eso es una, y da patadas y todo, porque tras de que le está ayudando, está siendo guiada y corregida, pero ya no le gusta, porque es que es así, la oveja es así. Sin embargo, es una metáfora de lo que somos nosotros. Con todo ello, el Señor nos guía y nos corrige. Por medio de su palabra, por medio de los pastores o ancianos locales, y sorpréndase, por medio de nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. Yo no me voy a casar, hermano. Por ahí el Señor quiere hacer cosas bonitas. Avancemos. Me quedan 2 punticos, hermanos. Quien halló la gracia de Dios, versículo 11. El Salmo 5. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Pues Dios los defiende, hermanos. El que halló la gracia de Dios es defendido por el Señor, y por eso, ¿cómo viven? Verso 11. Alegres, dígalo conmigo. Alegres y además confiados, ¿sabe? Uy, esto es maravilloso, hermano, en Cristo. Espérense un poquito más. Dios nos defiende. Y por eso viven alegres y confiados, como el apóstol Pablo cuando le escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y 3. Estoy confiado y dependo del Señor. Esto está re duro. La gente en la iglesia, ustedes se agarran, me mandan carta de que no puedo entrar, se portan. Yo descanso en el Señor, yo estoy tranquilo. Vivo confiado, vivo alegre porque Dios lo defiende. Yo no sé si usted comprende esto, hermano, que Dios lo defienda a uno. Alguien me dijo un día, no, yo me voy a comprar un arma, porque es que esto está, no sé quién fue, no me acuerdo sinceramente, ni me quiero acordar. Es que se levanta la mano. Yo no me acuerdo sinceramente, pero sí me acuerdo que alguien o varias personas uno las escucha decir, no, es que yo me voy como a comprar un arma. Hermano, mire, vea, tranquilo, usted relájese, que Dios lo defiende. Amén. Esto es un privilegio que tiene el hombre que ha sido llamado a la gracia de Dios, que encontró la gracia de Dios. El Señor lo defiende y por eso viven alegres. Y es que me las van a pagar, ¿cómo me trataron? No, tranquilo, hermano, el Señor lo defiende. ¿Sabe algo, hermano? Existe una profesión maravillosa. Creo que entre nosotros no hay abogados. Una profesión linda. A veces a la gente le toca contratar abogados, ¿no? ¿Para qué? Para que nos defienda, porque uno no sabe en términos legales y civiles defenderse. Le tengo una noticia de parte del Señor. Él es su abogado. Él nos defiende. Pero perdí. Entonces, Dios, ¿qué pasa? No, pues, si usted perdió es porque Dios considera que eso es lo mejor para usted. Aunque usted crea que no, terrenalmente hablando, esa es la defensa de Dios. A veces, perder. Perder entre comillas, ¿no? Porque no estoy perdiendo, estoy ganando.
Para poner un ejemplo al respecto, decía yo a mi esposa en algún momento, superadas ciertas situaciones, uno dice, tremendo que hasta una enfermedad pareciera que uno perdiera, pero en realidad uno ha ganado tanto. Ha ganado la oportunidad de arrodillarse mucho más tiempo con el Señor, disciplinarse más en la dependencia de Dios, entender que este mundo es pasajero. A veces las cosas que nos parecen y las cuales huimos porque nos parecen tan terribles y tan trágicas, a la verdad son una bendición porque el Señor nos está santificando. Es que perdí el terrenito y las 3 vacas, qué tragedia. De pronto el Señor lo que está haciendo es ayudándolo, porque usted tiene idolatría por las 3 vaquitas y el terrenito, y Él santifica nuestro corazón. El punto aquí es que hay que aprender la lección. Quiero terminar, hermanos, con el versículo 12, que ahí hay un último elemento. Verso 12, Salmo 5 dice: porque tú, oh Señor, bendecirás ¿a quién? Al que ha sido justificado por Cristo. Al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El versículo 12 nos deja ver el último elemento, y es que aquellos que han encontrado la gracia de Dios son bendecidos y protegidos por Dios. Una cosa es ser defendido y otra cosa es ser protegido. Bendecido y protegido por Dios. 2 elementos importantes: bendición y protección. La bendición viene directamente de Dios. El término en hebreo, en el lenguaje hebreo, es berak. Berak. A veces lo encuentran berak y a veces berak-a. O como dicen algunos, ¿no? Beraka. Bueno, berak-a, berak. Traduce regalo tangible de prosperidad. Eso significa beraka. Regalo tangible de prosperidad en términos terrenales. Ojo con este último punto. Por eso les digo que una cosa es ser defendido y otra cosa es ser bendecido. Bendecido del término berak o beraka significa que el Señor en su gracia otorga directamente regalos tangibles en términos terrenales. Prosperidad, provisión, ojo, provisión necesaria en términos terrenales. Lo que Él considera que tú y yo necesitamos. Eso es berak o berak. Bendición desde la perspectiva de un padre que conoce al hijo A, conoce el corazón del hijo A y le da al hijo A los talentos que él considera que él necesita, pero al hijo B, que es muy distinto al A, no más ni menos, simplemente diferente, le entrega otra berak. Que el hijo mira al otro hijo y ay, porque a mí no, eso no se hace, ¿no? El Señor en su gracia sabe qué nos da y por qué no lo da. Y es una bendición que el versículo 12 presenta para aquellos que hallamos la gracia de Dios. Nos provee. Yo creo que aquí la mayoría lo hemos visto, ¿no? Cosas que usted dice, esta puerta, ¿verdad? A uno reconoce que yo no la hubiera podido abrir. O sea, esto, ¿verdad? Es el Señor que me está, ver acá, me está bendiciendo, ¿no? Versículo 12. Y además nos protege. La protección tiene que ver con la persona del Espíritu Santo como un escudo rodeándonos a nuestro favor, direccionándonos, ayudándonos, protegiendo a los suyos. Hay cosas que usted y yo nunca nos imaginamos y no sabremos, ¿no? Pero el Señor nos ha guardado. Usted no lo sabe. Eso, como hay otras que sí hemos visto y el Señor me guardó, de verdad. O sea, de verdad me guardó. Si no hubiera sido el Señor, yo no estaría hablando. Como hay otras que ignoramos, que pudo haber sucedido algo que el Señor nos guardó, nos protege. Ay, es que yo quiero ese trabajo, pero resulta que el Señor me está protegiendo, porque ahí Él sabe, de pronto en mi cosmovisión yo creo que me parece que está bien, pero usted no sabe que de pronto en ese lugar el Señor no lo permite porque le está protegiendo.
Esto es algo difícil de comprender, hermanos, pero conforme vayamos creciendo en la fe y madurando, aquí lo importante es tener la confianza de que Él nos bendice y nos protege. Amén. Amén. Hermanitos amados, repaso final. 5 y 5. Gracias por ser juiciosos y fuertes en ese sentido. Hemos aprendido 5 características precisas del hombre natural. ¿Cuáles son? Número 1, no habita junto a Dios. Naturalmente hablando, no habita con Dios. No es amigo de Dios. Número 2, sus entrañas son maldad. Número 3, no está delante de los ojos de Dios. Naturalmente, Dios no pone sus ojos en él. Número 4, habla mentira, no hay sinceridad. Y número 5, es naturalmente rebelde a el Señor, a su palabra, a su hijo, a su esposa, a la iglesia. Ahora, en esa perspectiva, hay una hermosa posibilidad de gracia por medio del Evangelio que nos presenta Jesucristo, para que desde la fe y el arrepentimiento podamos ser reconciliados y ser pasados a un nuevo estado. ¿Cuál es ese estado? El estado que tiene 5 características. La primera de ellas, al transformar nuestro corazón del viejo hombre al nuevo hombre, el viejo hombre no tenía absolutamente intención de buscar a Dios. El nuevo hombre busca el rostro de Dios y lo disfruta. Número 2, entra a la casa, a la habitación del Señor para adorar a su Rey. Número 3, tacho que ya me perdí acá. Número 3, son guiados y corregidos por Dios, ¿de acuerdo? Número 4, Dios los defiende, por eso viven alegres y confiados. ¿Usted entiende eso, hermano? Hay que vivir relajarse, sonreír. Y número 5, son bendecidos y protegidos por Dios. El hombre que encontró la gracia de Dios sabrá entender que nos encontramos en el estado y posibilidad de amar su nombre. Eso es una gracia de Dios, hermano. Por su sola misericordia. Por su sola misericordia. Versículo 7, ¿no? Ahí en el 7 nos dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entré en tu casa. Por su sola gracia que podemos estar subscritos en dicha condición. Gracia y misericordia. Escogidos, llamados, justificados y hechos verdaderamente hijos de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Sin Cristo nada de esto sería posible. ¡Wow! 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 Y cuando usted entra a la academia a estudiar teología del pacto, teología bíblica, se va a sorprender aún más, porque todo esto en un pacto hermoso antes de la fundación del mundo estaba consumado. Cuán eterna y suprema es la sabiduría y gloria y gracia de Dios. Pongámonos de pie.